El arte es la ciencia de todo lo que la ciencia ignora. Es la ciencia de lo único, de lo íntimo, de lo particular, del cambio. Es la ciencia de la vida, la cual siempre ha sido y es un misterio para la ciencia. Palabras de Giuseppe Lanza del Vasto, autor prolífico de temas espirituales, fundador incluso de comunidades en busca de una mejor humanidad. Nos dice en apenas un pequeño párrafo una definición de arte muy sugerente, que nos habla del misterio mismo de la vida, del misterio mismo de la belleza, del misterio mismo de lo que es el acto de crear, el acto de convertirse en artista. Y es el tema del que voy a hablar hoy. Vamos a hablar del arte sagrado concretamente. Vamos a intentar definir lo que es el arte sagrado. Hablo de arte sagrado porque, sobre todo a lo largo de los siglos, a partir de la modernidad fundamentalmente, nos encontramos con que la definición de arte ha pasado por muchas cribas, muchas formas de entenderlo, muchas formas de abordarlo, y el siglo XX y también parte del XIX, pero el siglo XIX y XX, y también el XXI, el vocablo arte se ha convertido en una palabra que, dependiendo a quién le preguntes, te va a decir una cosa u otra. Entonces, cuando me refiero a arte aquí, cuando nos referimos a arte en Sendero a la Nada, tal como lo entendemos nosotros, vamos a hablar sobre todo de arte sagrado. Vamos a ponerle sobre todo esa noción de arte sagrado, ya que una cosa es la creación que puede surgir de nuestra propia imaginación, reflejos del subconsciente también, de anhelos, deseos, de crítica social quizá, todo ese tipo de artes que puedan existir o formas de expresar una idea o de expresar un sentimiento, pues están dentro de un rango de formas de expresión. Simplemente, cuando hablamos del arte estaríamos hablando sobre todo de algo que refleja lo espiritual, algo que nos trae lo espiritual hecho forma, y entonces podemos aprenderlo, podemos integrarlo y trabajarlo. Entonces es de lo que quiero hablar en el podcast de esta semana, que por cierto es un podcast que hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer, hablar un poquito de lo que es el arte, porque es una de las máximas expresiones de lo espiritual que podemos abordar o que podemos trabajar nosotros mismos. Bueno, mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50 € al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar, y además, si nos apoyas, tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais y, como siempre, como cada semana, os damos las gracias por acompañarnos en cada podcast, en cada nuevo trabajo que os compartimos, ya que es un placer para nosotros compartir este conocimiento. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, como Centro Noesis. También iremos colgando diferentes contenidos. Y también os invitamos al podcast de nuestro compañero y amigo Iván Bladé, Audiolibros Sendero a la Nada, en el cual él mismo narra, en audiolibro, en formato audiolibro, narra libros sobre espiritualidad interesantes dentro de los estudios que nosotros trabajamos, que nosotros abordamos. Así que también pasas por ahí, Audiolibros Sendero a la Nada, porque hay contenido muy interesante y siempre Iván irá colgando algo nuevo. Y como cada semana volvemos a invitaros al grupo de Telegram, Canal Noesis. Podéis encontrarnos buscando como Canal Noesis en Telegram, en donde hemos creado un canal en el que vamos compartiendo diferentes tipos de contenidos. Compartimos prácticas, hemos estado compartiendo prácticas de pranayama, por ejemplo, al inicio de esta andadura en Telegram. Y fundamentalmente también recomendaros la participación en los sábados a la 1 del mediodía, hora española, en las charlas que dará en directo Ángeles. Charlas una semana sobre la interpretación de los sueños que vosotros
queráis compartir, que penséis que quizá tiene un significado especial, un significado que os puede ayudar en vuestro camino de autoconocimiento, pero que quizá no acabáis de vislumbrar. Ella tiene mucha experiencia en esto de muchos años y entonces os puede ayudar también a interpretar vuestros sueños y así poder despejar algunas dudas o algunas incógnitas sobre el significado que pueden tener estos sueños que os pueden inquietar, que os pueden interesar comprender mejor. Y luego otra semana, es decir, una semana esto de los sueños y otra semana, el mismo día, a la misma hora, también hará una pequeña charla sobre aspectos de nuestra propia psicología para poder, que podamos profundizar en el autoconocimiento, que podamos comprender mejor nuestra propia psicología y así trabajarla de una forma más seria y más profunda. Y lo interesante de esto es que podéis participar en directo, es un chat en directo, por tanto si tenéis alguna pregunta in situ en el momento podéis hacerla y es una actividad que es muy interesante. Y también queremos anunciaros, añadimos una nueva actividad también en los grupos de Telegram, y es que desde este mismo mes ya hemos empezado, sé que acabamos de empezar y todavía estáis a tiempo si queréis a uniros si os apetece. Hemos iniciado también a través del grupo de Telegram, de los que sois partícipes ya del mismo grupo, también os invitamos a aquellos que todavía no os hayáis unido, a participar del club de lectura que hemos creado. Club de lectura en el que vamos a ir leyendo en conjunto un libro, evidentemente, de espiritualidad, y en el que iremos comentando sobre la marcha lo que nos suscite el texto que estemos leyendo. Hemos empezado a leer ahora el libro de Iniciación a la Iniciación, que por cierto Iván Blade también lo tiene en audiolibro, por si no lo habéis escuchado, pues lo tenéis ahí, si no también lo hemos subido este libro también a nuestro grupo, o sea que lo tenéis disponible para poder leerlo y participar de ello, y así pues la lectura en conjunto también siempre nos ayuda a extraer más significados, interpretaciones y profundizar en aspectos que quizá leyendo solos pues a veces no sacamos o no acabamos de ver. El trabajo en conjunto, el trabajo en grupo siempre es muy gratificante, desde luego. Bien, pues entonces os recomendamos todas estas actividades, vamos sumando nuevas actividades, nuevas cosas que vamos realizando, porque también nos interesa que podamos interactuar de una forma pues un poquito más cercana, y así que no quede solamente en un podcast o solamente quede pues en una actividad o en un programa que hacemos, sino que también podamos interactuar, ya que esto nos enriquece todavía más. Es lo que se dice, intentar que la letra muerta pues se convierta en letra viva, y esto se hace siempre interactuando y compartiendo pues este conocimiento que tanto nos llena y que tanto buscamos. Por cierto que no he dicho la hora ni el día de la actividad de la lectura del club de lectura. Es los lunes 6 de la tarde, hora española, más o menos será de 6 a 7 de la tarde aproximadamente, dependiendo de cómo se desarrolle, pero generalmente va a ser una horita de lectura. Bien, pues dicho esto ya cada vez estamos alargando más las presentaciones, pero es que bueno, si vamos añadiendo más actividades pues es normal. Pero vamos a empezar con el podcast. Quiero volver a leer la frase de Lanza del Basto, la definición que hace de arte, porque personalmente me ha gustado mucho para presentarla en este podcast. Y dice lo siguiente, dice: el arte es la ciencia de todo lo que la ciencia ignora, es la ciencia de lo único, de lo íntimo, de lo particular, del cambio, es la ciencia de la vida, la cual siempre ha sido y es un misterio para la ciencia. Y añade además también: el arte se ocupa ante todo de lo que nunca se verá dos veces y se fija por tanto más en un ser cuanto más singular sea. Leibniz repara en esto, que en un bosque no encontraremos dos hojas exactamente iguales. El arte se maravilla ante esta diversidad que la ciencia descuida sistemáticamente. Bueno, quizá la última parte no sea tan certera, de que se descuide o no ciertas cosas, pero sí que vemos que realmente el arte, de lo que vamos a hablar hoy del arte sagrado fundamentalmente, el arte nos está hablando de la expresión, de la experiencia del artista, que cuando digo artista no me refiero a que tenga que ser un artista de oficio. Quiero dejar claro todo lo posible antes de lanzarme al podcast directamente, que no vamos a hablar de artistas ni vamos a hablar del oficio de artista necesariamente. Una expresión artística puede ser que en un momento de inspiración particular
un momento de experiencia, por ejemplo, mística, o con una comprensión sobre algo de nuestro interior o de una ley universal, por ejemplo, que nos surja, nos nazca interiormente el expresarlo de algún modo, independientemente de que técnicamente no tengamos las habilidades necesarias para poder pintar ese cuadro o hacer esa pequeña escultura o escribir una poesía, aunque no tengamos la técnica suficiente para poder trabajar con una métrica y que todo suene muy sonoro y que sea perfecto, sino que la expresión de aquello que hemos experimentado, que es muy habitual esto realmente. Cuando empezamos en el trabajo interior, hay ocasiones en las que nos nace el escribir quizá algún pequeño texto, o si nos gusta el dibujo, la pintura, quizá pues hacer alguna expresión de algún tipo artístico que nos ayuda a expresar aquello que tenemos dentro, ¿no? Que dentro a nivel espiritual, porque el que transita por el camino espiritual, de una forma u otra, tiene cierta necesidad de expresarlo, no por vanidad, no por soberbia, ni por prepotencia, ni ninguna clase de orgullo, sino porque de una forma muy natural el conocimiento espiritual, la sabiduría, la gnosis, tiene tendencia natural en sí misma a expandirse, a extenderse, a tocar todos los corazones que sean posible. Y si el ser humano es un vehículo espiritual de ese conocimiento y del espíritu mismo, es normal que haya ocasiones en las que nos surja el expresar de alguna manera, a través de lo que conocemos como arte o de lo que llamamos arte, pues alguna comprensión o algún aspecto o alguna experiencia tal cual, pues como la hemos vivido, ¿no? El ejemplo clásico que siempre me viene a la cabeza es la poesía mística, por ejemplo. La poesía mística, independientemente de la tradición de la que venga, o sin tradición, como un Juan Ramón Jiménez, que no es exactamente un religioso como tal, pero la expresión de su poesía nos habla de la propia experiencia. En cierta manera, tanto la poesía o el arte, bueno, realmente toda expresión artística, se podría definir en cierto modo como la expresión de la propia experiencia, de una visión que tiene el artista, de una forma de percibir el mundo que tiene en ese momento, lo que podemos llamar una especie de poética, no poética lírica, sino poética en lo que es la expresión artística desde la creación de un edificio, pasando por una poesía misma. Es la expresión de una visión, de una percepción, de una comprensión, de una aprehensión de una porción de realidad irrepetible, como bien indica Lanza del Basto, ¿no? Aquello que no será visto dos veces. Entonces lo muestra. El arte, además, tiene que sugerirnos. El arte sugiere, es decir, que no nos está hablando de la realidad literalmente, o no nos está explicando algo literalmente necesariamente, ¿no? Sino que generalmente nos sugiere, es decir, mira, yo te muestro esto, ¿no? El auténtico artista, cuando se trata de arte sagrado, nos está diciendo que, mira, yo te muestro esto que he experimentado, que yo he visto, y a partir de ahí tú puedes interpretarlo, puedes vivir lo mismo que yo o puedes vivir algo diferente, pero espero que esto te pueda sugerir algo que te permita, ¿no? el acercarnos a esa realidad espiritual. De hecho, voy a hacer una pequeña definición de arte, vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y es que el arte es una forma de expresión que se caracteriza sobre todo por la representación de algo más allá de lo que contemplamos sensiblemente. El arte expresa una idea, un símbolo, una dirección en concreto. Entonces la obra artística verdadera ha de dar acceso a quien la contempla a una dimensión más profunda de la realidad y de sí mismo. Eso significa que la creación y contemplación de una obra artística es un ejercicio hermenéutico, un ejercicio de interpretación que permite desentrañar la belleza que existe más allá de los sentidos y más concretamente de lo divino. Estamos hablando de arte sagrado, digo casarte, pero hablaremos de arte sagrado. Creo que eso es lo que diferencia al arte sagrado de creaciones meramente decorativas o de simplemente quienes utilizan el arte o las técnicas del arte para utilizarlo como conductos de su propia psicología, ¿no?
Así que entonces el arte ha de ser un puente entre lo humano y lo divino, ya que el arte es una ventana hacia el cielo, como por ejemplo dicen del icono ortodoxo, ¿no? Que es una ventana hacia el cielo. Claro, entonces estamos hablando del mundo del símbolo una vez más. El mundo del símbolo, además, expresado de una forma en la que existe una interrelación, ¿no? Una interrelación que se retroalimenta, una transparencia de símbolos que se pueden interrelacionar y que recíprocamente se retroalimentan en el sentido de que se enriquecen mutuamente en su simbología. Entonces, claro, ¿cómo podemos definir un símbolo? Haciendo de nuevo, como ya hemos tocado varias veces, pero para poder abordar mejor lo del tema del arte, el símbolo puede considerarse como una intermediación, un modo de dar forma a lo que no tiene forma, discernible y diferenciable, es decir, el espíritu. Un símbolo sugiere, enseña, nos acerca de alguna forma a esa realidad espiritual. Es un puente inteligible que nos permite comprender hasta dónde es posible lo divino que no puede conocerse, que no puede conceptuarse, que no puede asirse de ningún modo. Entonces el símbolo es significado, es dirección hacia, que nos da un conocimiento que permite comprender cuestiones espirituales de diversa índole, ¿no? Entonces un símbolo siempre es más de lo que representa. Y su interpretación también tiene diferentes posibilidades dependiendo del grado de comprensión del que interpreta. En este sentido, el estudio y comprensión de un símbolo permite un cambio de percepción, un cambio interior más espiritualizado o purificado incluso. Podemos apreciar lo dicho en cualquier expresión del arte, ¿no? Que como ventana hacia el cielo, lo dicho, esto se dice del icono ortodoxo, pero que se puede ir más allá de eso. Entonces, puede entenderse que si estudiamos el símbolo, si comprendemos el símbolo, si nos dirigimos hacia ese horizonte anterior al nuestro, de toda la tradición espiritual a la que estemos abordando, o la tradición universal en general, y aprendemos los significados básicos mínimamente de lo que son los símbolos, entonces nos va a ayudar mucho a comprender mejor lo que es la expresión simbólica, valga la redundancia, de una catedral, de un cuadro, de una escultura, de una poesía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el símbolo nos lleva a la imagen, porque lo que se representan son imágenes, ¿no? Con el arte sagrado. Entonces, si tenemos en cuenta la etimología de imagen, que viene a significar copia, imitación, podemos decir entonces que la imagen es el reflejo de las potencialidades espirituales. Cuando se dice que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, por ejemplo, esto significa que nosotros potencialmente somos imagen que tenemos un potencial desarrollo hacia las potencialidades, valga la redundancia de nuevo, divinas, es decir, que estamos con nuestra alma en semilla. Entonces tenemos que regarla para alcanzar esa semejanza a la naturaleza divina, que se conoce también como teosis, despertar, nirvana, etc. Entonces la semejanza sería entonces el desarrollo de tales potencialidades en el ser humano, y esto sucede con el arte. Entonces la imagen es la posibilidad abierta al acceso de las realidades espirituales, como nos están hablando los mismos símbolos y las expresiones artísticas sagradas. Entonces, Dicho esto, hacer algunas definiciones interesantes dentro del arte. Para empezar, la etimología de arte, ars, en latín, fundamentalmente deriva del griego, como casi siempre en muchísimos casos, de la palabra tecne, que de ahí viene técnica, tecnología, etcétera, técnica, ¿no? Tecne, es decir, la capacidad de poder operar con una serie de elementos conceptuales, simbólicos y también materiales, que nos permite el poder realizar una nueva creación, el darle forma a una creación concreta que exprese aquello que estamos buscando expresar. En el caso del arte sagrado estamos intentando expresar, cuando estamos trabajando en el arte sagrado, estamos intentando expresar una realidad espiritual que pueda ayudar a inspirar a otros seres humanos que lo estén contemplando. Entonces, cuando hablamos del arte, hay que recordar, por ejemplo, que en la alquimia el trabajo interior se le llama el arte regio, el arte real. Y es que cuando hablamos del arte,
esto lo quiero comentar más tarde, pero ya lo voy comentando un poquito ahora. El arte también nos está hablando de la creación misma, nos está hablando del orden y la armonía de todas las cosas. Y de ahí viene, para poder entenderlo mejor, el vocablo belleza, la palabra belleza como uno de las formas de abordar, o mejor dicho, de entender lo que es el arte. Y vamos a definirlo filosóficamente, lo que es la belleza, no lo que son los cánones de las modas sociales, de la estética del momento, ¿no? De lo que el momento social indica que es bello o feo, sino a nivel filosófico, a nivel artístico, que podríamos considerar como belleza. Bueno, podríamos decir que la belleza forma parte de la experiencia de lo sagrado. Entonces la belleza sería una forma de percibir y allegarse a la inmanencia divina, es decir, a llegarse a darse cuenta, a experimentar y a sacarlo fuera, que absolutamente todo está impregnado de lo divino, está impregnado de divinidad, está impregnado de luz espiritual. Y no hay nada exento de eso. Entonces la belleza sería entonces una forma de percibir y allegarse a la inmanencia divina para experimentar dentro de lo humano lo más trascendente. Esto significa que aunque la presencia de lo divino siempre esté y siempre esté ahí presente, ¿no? Es el ser humano el que ha de desarrollar la capacidad de vivir la divina presencia, porque todo es teofanía, todo es representación o todo es expresión de lo divino. De hecho, siempre recuerdo estas palabras de Ibn Arabi, creo que las he repetido en 1 millón de podcasts, pero me da igual porque me gusta mucho esa concepción que se tiene, que tiene mucha relación con la imaginación creadora también. Dice de que todo cuanto existe es una cuestión imaginal. Nosotros vivimos en un sueño, es lo que viene a decir, no lo estoy diciendo textualmente, pero viene a decir esto, vivimos en un sueño, pero dentro de este sueño nosotros podemos despertar, podemos interpretar, y que el ser humano está aquí para que interprete. ¿Y por qué? Pues porque todo aquello cuanto vemos, dice Ibn Arabi, todo aquello cuanto percibimos, tiene un significado, tiene una razón de ser, tiene un origen que va más allá de lo que estamos percibiendo, es decir, lo divino. Un árbol o la percepción de un árbol nos lleva hacia lo divino, la percepción de un libro nos lleva hacia lo divino, la percepción de una nube nos lleva hacia lo divino. Cualquier persona, cuando percibimos desde la belleza, con mayúsculas, la belleza espiritual, entonces nos lleva hacia lo divino. Hay tres nociones interesantes de un autor que fue el creador en cierta forma del vocablo estética, que es Baumgarten, que indica 3 condiciones para que se pueda dar la perfección de lo sensible, de la materia, digamos, o de la naturaleza física, y que se puede considerar que sería bello. Una es la universalidad, como por ejemplo el número áureo y la simetría, y la geometría sagrada en general, podríamos añadir. La estética busca la belleza objetiva y por tanto busca un consenso universal, teniendo presente la subjetividad de cada persona que percibe, pero intentando, pues por ejemplo el número áureo, que prácticamente a toda la gran mayoría de seres humanos de una forma inconsciente, pues si estamos en un lugar construido en base al número áureo, a ese phi, ¿no? a ese rectángulo perfecto que tiene tanta matemática detrás. Pues percibimos armonía, percibimos algo que casi no podemos ni explicar, pero que nos hace sentirnos bien y sentirnos en un lugar cómodamente. Luego también otro punto es el acuerdo entre los signos, entre los símbolos internos del objeto, es decir, que haya coherencia entre las características que componen al objeto, lo que lo convertirá en universal y consensuado. Esto significa, sé que me estoy poniendo ahora un poco técnico, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta a la hora de crear belleza, es sobre todo la coherencia a la hora de realizar una creación. Coherencia en muchos sentidos. Coherencia en el significado de los símbolos. Coherencia por ejemplo, si es un cuadro, pues coherencia en toda la representación, en toda la técnica que podemos utilizar para que se pueda comprender lo que estamos percibiendo. No es que se pueda crear un arte universal en cierta forma, o quizás sí, no estoy seguro. Quizás el arte, cuando hablamos de arte sagrado, sí que realmente se podría considerar como un arte universal, porque nos está hablando de lo más íntimo y que es patrimonio universal de la humanidad, que es el mismo espíritu, ¿no? No es que sea un patrimonio de la humanidad, que se me entienda lo que quiero decir, sino que todos partimos de esa realidad y por tanto podría ser universal, en aquello que nos pueda sugerir una obra artística sagrada.
Pero la cuestión es que tiene que haber una coherencia. Y tiene que haber una coherencia porque es que en el mismo universo, en la misma creación, en la misma naturaleza, ya nos encontramos siempre con una coherencia determinada. Siempre hay un orden, y este es otro punto interesante a la hora de entender la belleza. El orden, que implica armonía, no solamente entre las propias características de un objeto o de los seres en general existentes, sino en su interrelación. Por tanto, lo bello es ordenado. Un filósofo de la estética, del romanticismo, Friedrich Schiller, me gusta la definición que hace de armonía porque dice que la armonía es que cada cosa, por ejemplo, vuelvo a pensar en un cuadro, cada objeto de un cuadro, o en un paisaje también, cada árbol, el río, las aves, las nubes, todo absolutamente sabe cuál es el lugar que le corresponde y no se come el lugar de los demás. Y eso es armonía, es decir, que se ocupa el lugar que corresponde y no se impone hacia los demás. Esto, por cierto, tendría que hacernos reflexionar sobre lo que es la forma en que sería coherente vivir, ¿no? En no imponerse a los demás. Bien, entonces decir que la belleza es una forma de percibir y de allegarse a esa trascendencia dentro de lo que es lo material, lo físico, porque al fin y al cabo son los ojos con los que se mira, esto lo hemos dicho muchas veces también, es decir, son los ojos no es lo que se ve, sino los ojos con los que se mira. Por tanto, quien tiene una mirada embellecida, entonces podrá percibir de una forma muy distinta a la habitual cualquier elemento de la realidad, y eso nos va a permitir que podamos pues trascender las formas, que podamos allegarnos más allá de eso. De hecho, Fridtjof Schuon, Titus Burckhardt, que fueron amigos los dos, Titus Burckhardt, que habló mucho sobre el arte en general, decía algo muy interesante al respecto del tema de la belleza. Dice: el simbolismo tradicional nunca está privado de belleza. Según la visión espiritual del mundo, la belleza de una cosa no es nada más que la transparencia de sus envolturas existenciales. El verdadero arte es bello porque es verdad. Y es esto, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando del arte sagrado, estamos hablando de la expresión del espíritu, estamos hablando de aquello que nos trasciende, que trasciende las épocas, los tiempos, las mismas técnicas que pueden utilizarse, lo trasciende absolutamente todo. Entonces, cuando quien es capaz de poder utilizar el símbolo sagrado, ¿no? de una forma coherente, de una forma ordenada, de una forma incluso lo más universal posible, y que permita que se pueda acceder a ese conocimiento o a esa experiencia misma que nos está presentando la obra de arte, entonces el arte sagrado está haciendo su función, que es inspirar a los seres humanos, elevarlos en su percepción y en su forma de entender y vivir en el mundo. Otro comentario que también nos hace Titus Burckhardt dice lo siguiente, dice: la tradición, esto también es algo interesante, dice: la tradición, transmitiendo los modelos sagrados y las reglas de trabajo, es lo que garantiza la validez espiritual de las formas. Posee una fuerza secreta que se comunica a toda una civilización y determina incluso artes y oficios, y cuyo fin inmediato no tiene nada de sagrado. Esta fuerza crea el estilo de una civilización tradicional. El estilo, que no se puede imitar desde el exterior, se perpetúa sin dificultad, de manera casi orgánica, por la sola fuerza del espíritu que la anima. En definitiva, vemos incluso que las técnicas, es decir, que en lugar de que haya una serie de técnicas que se utilicen para poder expresar lo sagrado, sino que las técnicas y todos los conceptos, todos los símbolos, todo aquello que tengamos a nuestro alcance, el intentar espiritualizarlo para alcanzar esa belleza, filosóficamente hablando, como estamos viendo, y entonces que se pueda expresar la obra de arte. Hay muchos tipos de arte, evidentemente, y quisiera enumerar algunas formas de arte sagrado para que también pues aprendamos a poder percibir, o al menos que tengamos en cuenta que están todas esas posibilidades. En primer lugar, podemos pensar en el mismo templo sagrado. El templo tiene una connotación muy importante, no solamente a nivel artístico, sino a nivel de presencia misma. Cualquier templo está construido, si es un templo, digamos, construido conscientemente, desde lo más remoto de la antigüedad
hasta la Edad Media también. Generalmente están, como ya hemos visto en algunos podcasts que hicimos sobre el Camino de Santiago, los templos importantes o templos más conscientes construidos están en lugares en los que pasan también vetas energéticas o lo que se llaman las líneas ley, las venas del dragón, puntos energéticos que ayudan a que podamos elevarnos tanto en nuestra vibración como a nivel consciente en todos los sentidos, y que entonces podamos tener la experiencia de lo espiritual. Y claro, si utilizamos el patrón de forma artísticamente, simétricamente, las proporciones adecuadas y de la forma más adecuada posible, el templo construido sobre ese lugar energético, sobre ese centro energético, pues entonces aún va a elevar más esa vibración, y por tanto un templo tiene que ser una entrada hacia lo sagrado. El templo tiene que ser el lugar en el que pues el templo, estoy hablando de edificios de arquitectura pura y dura, pero al mismo tiempo también podemos crear nuestros propios templos en nuestra propia casa. Si podemos hacerlo en casa, pues intentar que sea un lugar armonioso, por lo que voy a contar ahora. El templo es un lugar que es, de nuevo, un puente entre el cielo y la tierra. Es un puente entre lo divino y lo humano que nos permite elevarnos y alcanzar esa realidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, con el románico y el gótico, ¿no? Pero lo podemos encontrar, lo dicho, en cualquier templo sagrado que tenga seriedad dentro de lo que es el camino espiritual. El templo tiene que ser lugar de recogimiento, el templo tiene que ser lugar de elevación, el templo tiene que ser lugar de oración. El templo ha de ser un lugar incluso de recarga energética, si queremos. El templo, además de todo esto, además de ser un lugar de inspiración, un lugar de recogimiento y un lugar de elevación de la conciencia, por decirlo así, en el que se puede compartir esa realidad con otros compañeros de camino, se puede incluso participar de rituales, si somos afines a los rituales que se realicen, que se obren en ese templo. Nos está presentando, es decir, el templo es un lugar que también nos está presentando no solamente energéticamente lo divino, sino también en lo simbólico. Cuando vamos al románico y al gótico, generalmente vamos a encontrar toda una multitud de simbología, tanto en la forma arquitectónica, o sea, en las formas de los edificios o de los arcos, sean ojivales o sean de medio punto, o la forma del suelo, la forma de la planta de cruz, ¿no? La planta de cruz latina o del tipo que pueda ser. Es decir, todo el conjunto arquitectónico más los símbolos presentados, cincelados en los capiteles, por ejemplo, las formas de animales o de personajes mitológicos o de formas determinadas geométricas que nos indican ciertas realidades espirituales que, si aprendemos a interpretarlas, todavía nos van a ayudar a elevarnos más. Por eso suele decirse que tanto el románico y el gótico son libros en piedra, en definitiva. Son lugares que pueden ser también leídos al mismo tiempo que experimentados. Y si participamos en un lugar sagrado, en un templo creado, que puede ser también un templo en la naturaleza, por cierto, aunque esto tendría otras connotaciones, aquí estamos hablando del arte sagrado, pero el templo también es un lugar del rito, y el rito es un conjunto de símbolos que se interrelacionan para poder recrear el drama sagrado y despertar en nosotros los diferentes aspectos del ser y elevarnos, por tanto, nuestro nivel de ser, y una vez más, de forma compartida, de forma que nos ayude a poder profundizar en nuestro propio autoconocimiento y en las realidades espirituales. Por tanto, el templo es un lugar muy importante, y por eso existe en cada tradición, del mismo modo que también dentro de los templos existen los altares, que es la máxima representación de lo divino en toda tradición espiritual, y que tiene todo un bagaje histórico muy largo en el tiempo y que es coincidente en toda tradición. En toda tradición existe el símbolo, en toda tradición existe la expresión artística sagrada, existe el templo, existe el rito, existen todas estas realidades o todas estas formas de operar que nos permiten allegarnos a lo divino. Y todo esto lo podemos en cierta forma definir como arte sagrado. La realización de un ritual, porque por ejemplo un ritual, ya que estoy tocando el tema, para dejar algunas sugerencias más, en el caso del rito,
Insisto, no estamos hablando de ritos concretos. Si son ritos que se hacen con buena intención, digamos, o con la intención de dirigirnos hacia lo sagrado, da igual que hablemos de ritos hindúes o budistas o cristianos, lo importante es el significado, porque hay un drama sagrado que se está representando. Está un oficiante, una persona que se encarga del sacerdocio, hay gente que puede estar ayudando, hay una serie de símbolos representados, incluso puede haber un libro o un texto sagrado determinado con toda una simbología muy determinada también y precisa para poder comprender los aspectos que se trabajen en ese mismo ritual. Hay toda una sonoridad en todo lo que, bueno, incluso si hay cantos también, es decir, hay una sonoridad en el símbolo presentado, en el texto leído, en la participación de todos los asistentes, que permite pues entonces allegarnos a lo espiritual siempre que se haga de forma seria y coherente, ¿no? Entonces el ritual tiene que ver mucho también con una forma de arte sagrado, si se puede decir de esa manera, cuando estamos entendiendo arte sagrado como expresión y elevación de lo divino dentro de lo humano y de allegarse a esa realidad. Entonces el arte sagrado estamos viendo que es una parte fundamental dentro de lo que es cualquier emprendimiento espiritual realmente, porque es algo con lo que siempre nos vamos a encontrar. Ya sea en forma de templo, como estamos viendo, ya también puede ser en forma de poesía, que en su momento también ya dedicamos un programa a la poesía mística, pero bueno, para revisar un poquito la idea de poesía, la poesía también es una forma de expresar lo sagrado, ¿no? Y sobre todo la experiencia más íntima, porque en el caso del templo, la creación del mismo templo, del mismo modo que se habla simbólicamente de crear la propia casa o templo interior y tener un buen cuidado del templo interior, que no es únicamente el cuerpo humano, sino en la misma alma. Construir alma es construir ese castillo interior también, o esa realización interior, ¿no? Esa construcción que hace que nuestro corazón arda y cuyo trono va a ser lo divino mismo. En el arte del templo, de la creación del templo, el arte en la piedra, el que estaba, el oficiante, no, perdón, el orfebre, el cantero, que no me sale la palabra, el masón, realmente, estos gremios tenían una serie de premisas espirituales, una serie de votos, de votos espirituales, evidentemente, con lo que debían cumplir, y cada piedra cincelada, cada figura tallada en la piedra debía considerarse como un tallo interior, como el tallarse interiormente, como el trabajarse interiormente, como evocar todas esas realidades simbólicas que nos espiritualizan, pues que el orfebre, el cantero, tenía que llegar también a hacer un trabajo de purificación interior a medida que iba construyendo el templo exteriormente. Por tanto, era una función sagrada en la misma construcción del templo. No únicamente era el uso que iba a tener, sino que para el gremio en cuestión también era algo muy importante el realizarlo. Era trabajo interior. Y en el caso de la poesía, pues igual de toda expresión artística, como vamos a ver, y en el caso de la poesía es lo mismo. En el caso de la poesía, si leemos San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Ibn Arabi y otros tantos, Jade Wittenberg, es que hay tantos realmente, que cuando lo estamos leyendo nos está sugiriendo su propia experiencia, nos está explicando su experiencia que no puede explicar en prosa. Porque en la poesía, como decía al inicio del podcast, la poesía sugiere, la poesía nos indica, la poesía tiene que leerse más allá de las mismas palabras, hay que leer entre verso y verso. Antes de llegar al siguiente verso, hay también un espacio no escrito en blanco, pero que también tiene muchos contenidos, que contiene también la palabra sagrada. Entonces la poesía mística hay que leerla en tranquilidad. Hay que leerla en silencio, hay que reflexionar y también embeberse de cada verso leído, porque nos está dando una información, nos está dando experiencia, nos está aportando muchísimas cosas. Por eso la poesía mística va mucho más, o sea, podemos considerar que es un arte sagrado por excelencia, porque va directamente hacia el corazón. Decía María Zambrano que la filosofía hace las preguntas y la poesía responde, y me parece
una forma bellísima de definir ambas formas de conocimiento. De hecho, Ibn Arabi tiraba un poco por ese camino, porque Ibn Arabi, él hacía grandes exposiciones filosóficas, complejas, difíciles de entender en varias ocasiones, en muchas ocasiones, no por abstruso o porque se expresase mal, sino porque él hablaba de cosas realmente complejas de comprender y por tanto la forma en que él hablaba de cómo había sido su propia comprensión, de cómo había llegado a esa comprensión que había expresado filosóficamente en prosa, él lo expresaba en forma de poesía, cómo había llegado a esa comprensión, cómo había comprendido, cómo había aprendido, cómo había construido un poco más de su alma a través de una poesía. Entonces es muy curiosa la obra de Ibn Arabi porque podemos estar leyendo un texto filosófico y de repente encontrarnos con una poesía que nos habla de cómo comprendió aquello de lo que estaba hablando hasta entonces, aparte ya de los libros que tiene por sí solos de poesía, ¿no? Pero vemos aquí entonces que la poesía es el uso puro del símbolo también, de la imbricación de símbolos, de la correspondencia simbólica de lo que se conoce, como dice José Antonio Antón Pacheco, un autor que alguna vez hemos mencionado, lo que él habla de la transitividad simbólica también, es decir, de símbolos que se alimentan entre otros símbolos, como hemos visto también con el templo, y que permiten que haya una retroalimentación y una red de símbolos que se interpenetran y que por tanto pueden aumentar todavía más sus significados y la forma de llegar a la persona que pueda estar interpretando esos símbolos, leyéndolos y alimentándose de ellos. Entonces la poesía tiene unas connotaciones, es la belleza, es la simetría. De hecho, podría decirse incluso que del mismo modo que quizá la música es el sonido armonizado por excelencia, la poesía quizá es la palabra armonizada por excelencia, porque es el lugar en donde se encuentra la sonoridad del verbo, donde se encuentra la verdad del verbo en cierta manera, aunque realmente si nos ponemos un poco poéticos, la auténtica verdad del verbo es el verbo silencioso, la palabra silenciosa que nunca será pronunciada, pero que siempre está de alguna forma reverberando en toda la creación. Pero cuando hablamos de la poesía como tal, sí que podríamos decir, es una opinión muy personal, que posiblemente sea la forma más elevada de utilizar la palabra. Ya no porque haya una especie de rimbombancia, como también ha sucedido históricamente en el mundo de la poesía, ya no porque pueda haber una rimbombancia o una vanidad o un virtuosismo a la hora de utilizar la palabra, sino porque en su sonoridad está implícita el símbolo mismo, su uso, y también la sugerencia, es decir, te digo esto, pero al mismo tiempo descubre tú más, ve más allá de lo que te estoy diciendo porque vas a encontrar cosas maravillosas. Porque cuando leemos una poesía de San Juan de la Cruz, por ejemplo, nos está hablando de la experiencia que ha tenido, ¿no? Espiritual, entonces al menos a mí me sucede, os lo comparto así, digamos, como de forma muy personal, es decir, que no es una explicación como estoy haciendo, sino algo que a mí me sugiere con Juan de la Cruz y otros tantos, que a mí me interesa más el lugar desde donde escribe o desde donde escribió Juan de la Cruz sus poesías, el lugar que me está diciendo que está allí, a toda ciencia trascendiendo, como él diría, me interesa más ese lugar que no la poesía en sí misma. La poesía me eleva, la poesía me inspira, me ayuda, me llena, pero esa curiosidad, me despierta un anhelo más fuerte espiritual para conocer ese lugar desde donde escribió, desde donde extrajo esa sabiduría o desde simplemente donde tuvo esa experiencia mística y que yo también quiero llegar a ella, ¿no? En esa ambición espiritual. Pero creo que sucede con toda la experiencia mística y con cualquier texto místico, en cierta manera también, ¿no? Que podemos considerar dentro de este arte sagrado. Entonces, la poesía, pues, como podemos apreciar, pues tiene todas estas connotaciones también muy sagradas. Es una construcción bellísima, es también un templo del verbo, se podría decir, y es muy interesante. Pero lo mismo sucede con la escultura, dentro de lo que es el templo sagrado también, o la escultura por sí misma, donde también operan una serie de símbolos y de simetrías y de formas que si se utilizan simétricamente y armoniosamente también nos van a llevar a lugares muy interesantes.
Sucede con la pintura también, ¿no? Que más allá de un paisaje, según cómo se esté expresando por el color, por las formas, por la escena misma que se está presentando en un cuadro, pues estamos hablando de lo mismo. Se va a llegar también a lugares que van más allá de las formas presentadas. Porque eso es lo que tiene que hacer el arte sagrado siempre. Llevarnos más allá de lo que estamos viendo. Un cuadro es un cuadro, un templo es un templo, un edificio es un edificio, un conjunto de palabras hechas en verso, ya rimen o no rimen, da igual, pues se quedarían simplemente en eso, si no fuese también porque vienen de esa experiencia, quiero decir. Pero luego también está la parte de, no únicamente del creador artístico, porque si la creación artística se hace desde todos esos niveles del ser, si se hace desde todas esas estancias divinas que han permitido o han llevado a los experimentadores, a los artistas, a crear de esa manera todos estos elementos sagrados, es importante también el que interpreta. Es el sujeto el que está también metido dentro de la ecuación de lo que es la vivencia y la utilidad del arte sagrado. El arte sagrado, la utilidad que tiene no es únicamente para el que lo está expresando, sino evidentemente para el que lo interpreta, pero claro, para eso tenemos que tener también despierta la capacidad de la imaginación creadora, igual que el artista. La imaginación creadora, como ya también hemos comentado tantas veces, es una capacidad espiritual, es una especie de órgano espiritual que nos permite conectarnos con esa realidad trascendente que nos permite el poder interactuar, el poder comprender, el poder darle forma a aquello que no tiene forma una vez más. Estamos hablando todo el tiempo de que el arte siempre es un puente que nos lleva hacia lo divino, igual que, porque al fin y al cabo tiene que ver muchísimo con el símbolo, y que todo al fin y al cabo es un puente, todo al fin y al cabo es una posibilidad de trascendencia. Entonces, claro, el intérprete, quien está contemplando la obra artística sagrada, es necesario también, como decía antes, que tenga un mínimo conocimiento del símbolo, que también tenga su cierto bagaje espiritual o que al menos esté abierto a tener la experiencia espiritual, que no tenga ningún tipo de miedo, ningún tipo de duda innecesaria, ningún tipo de prejuicio religioso o conceptual en general, de la forma que sea, sino simplemente estar abierto a la posibilidad de poder tener la experiencia de lo trascendente. Cuando se tiene esa apertura, y además también si se estudia, si hay reflexión también sobre aquello que se esté contemplando, todo en conjunción, inteligencia y corazón activados espiritualmente hablando, todo esto nos va a llevar a que tengamos la experiencia espiritual. Todo esto nos va a llevar a que podamos enriquecer la obra representada. De hecho es curioso porque es algo que sinceramente no me gusta nada, personalmente, es una opinión, que se intenten interpretar escribiendo tratados o libros sobre la interpretación de poesías místicas, por ejemplo, ¿no? o de ciertas de ciertas formas de arte que simplemente tienen que ser más contemplativas y que uno mismo viva la experiencia. Pero es cierto también que si podemos conocer mínimamente el símbolo o que alguien que ha pasado antes que nosotros por ese lugar del camino en el que ha podido comprender la simbología de un templo, de una poesía, de una pintura, una escultura, etc., si ha trabajado anteriormente antes que nosotros y nos puede ayudar a ir por un camino determinado en la interpretación y asunción del significado de un símbolo, pues también va a ser evidentemente bienvenido. Pero al mismo tiempo es necesario que nosotros intentemos tener la experiencia espiritual para que de esta manera se pueda transformar en algo mucho más útil, mucho más vivo, mucho más verdadero y bello, si se puede decir de esta manera. Decir también que esto es cuestión de sensibilización, ¿no? Porque, por ejemplo, quizá al inicio del camino, por diferentes razones personales, quizá no tengamos mucha afinidad con las expresiones artísticas, pero sí que es cierto, y esto lo digo por experiencia porque me ha pasado, a mí me pasó precisamente con la poesía, que a mí la poesía nunca me había interesado y un buen día de repente, ni recuerdo siquiera el libro que cayó en mis manos, de poesía mística, empecé a leer, no sé si quizá era San Juan de la Cruz,
Empecé a leer y de repente me convertí en un enamorado de la poesía, hasta el punto de que a veces me ha gustado escribir alguna cosilla. Y es que a medida que nosotros vamos trabajando interiormente, nos vamos sensibilizando y vamos apreciando las cosas de modo distinto. No quiere decir esto que obligatoriamente nos tenga que gustar el arte o nos tengan que gustar expresiones artísticas concretas y que esto nos va a ser un indicativo de que somos personas más espirituales. Me estoy refiriendo sobre todo a que en el momento en el que nosotros vamos trabajando interiormente, nuestra percepción se transforma y por tanto, donde antes quizá no veíamos, vamos a empezar a ver, y eso es muy sugerente, es muy interesante. O a lo mejor simplemente vamos a ir por otros caminos, porque al fin y al cabo los caminos son inescrutables realmente, las formas de asumirlo y las formas de experimentarlo. Pero en definitiva, ya para ir terminando el podcast de esta semana, decir que realmente toda la creación es una gran obra de arte. El gran orfebre es la misma divinidad. Todas las fuerzas sagradas en plena expresión, donde se encuentra esa música de las esferas, esa armonía cósmica que además se intercambia con un caos que vuelve a convertirse en armonía más tarde, en el ciclo de vida y muerte constante que es puro arte realmente. La vida misma, la existencia misma es arte puro, toda la armonía, toda la interrelación, toda la impermanencia, toda la incertidumbre que se da en la existencia, pero al mismo tiempo todo ese orden, todo ese cosmos, todo ese nacer y renacer organizado de existencias que, como decía, se interrelacionan y le dan sentido a la misma naturaleza. Toda la existencia es una grandísima obra de arte a nivel macrocósmico y por tanto la vida del ser humano también es un arte. El arte regio que decíamos antes, en el que se habla de la alquimia, de los procesos interiores a realizar para poder llegar a convertirse en filósofos en mayúsculas, en amantes de la sabiduría, en auténticos sabios. Cuando realizamos el camino espiritual, si lo hacemos con el compromiso y la voluntad necesarios, vamos a estar realizando una obra de arte, vamos a ser orfebres de nuestra alma, vamos a estar trabajando sobre nosotros mismos, que la palabra ya lo dice, trabajar sobre nosotros mismos. Y precisamente, si tomamos a nivel etimológico la palabra arte, del griego, como hemos visto al inicio, que viene de tekné, que de ahí viene técnicas. Si tomamos etimológicamente la palabra técnica de meditación, técnica de pranayama, técnica de autoobservación, técnicas de estudio, técnicas de interpretación, técnicas para alcanzar la mística, estamos hablando de formas de ser artistas con nosotros mismos. Cualquier práctica que utilicemos, cualquier estudio que realicemos, cualquier reflexión profunda que estemos haciendo para trabajar sobre nosotros mismos, es una forma de arte regio, es una forma de ser artistas de nuestra propia alma. Entonces, desde este punto de vista, la belleza está impregnada en todo cuanto existe, la belleza con mayúsculas, es decir, lo divino está presente, son los ojos con los que se mira, la forma en cómo se percibe, esa mirada poética, esa mirada que viene de la imaginación creadora, que va más allá de las formas, va más allá de los conceptos y va más allá de los tiempos, nos permite el poder experimentar, si así lo anhelamos con fuerza y así lo buscamos, aunque también se va dando de una forma cada vez más natural a medida que avanzamos en el camino, en toda nuestra vida se convierte en una forma de arte, en una forma de expresión y de asunción de lo sagrado. Quería terminar con una frasecita de Fridtjof Schuon otra vez, que me pareció realmente bella, y que dice esto sobre la belleza. Dice: deducir de la belleza del mundo la unidad es la sabiduría. Es decir, que presenciar, percibir y vivir la belleza del mundo, de todo lo que existe, de ver la unidad, de ver la trascendencia en todo cuanto existe, ahí está el auténtico conocimiento, ahí está la auténtica visión total del arte.
Y decía también Titus Burckhardt, decía, según la visión, que antes he dicho creo que Friedrich otra vez, y no, esto es una frase de Titus Burckhardt, también decía que según la visión taoísta de las cosas, el arte divino es esencialmente el arte de las transformaciones. La naturaleza entera se transforma sin cesar obedeciendo simultáneamente a la ley del cielo. Sus contrastes se evolucionan en torno a un centro único que permanece inaprensible. Sin embargo, aquel que ha comprendido el movimiento circular reconoce por ello mismo el centro, esencia de tal movimiento. El objeto del arte es conformarse a este ritmo cósmico. Según la fórmula más simple, la maestría artística consiste en la capacidad de hacer de un solo trazo un círculo perfecto e identificarse así, implícitamente, con su centro, que permanecerá inexpresado como tal. Es decir, que el arte más elevado es allegarse a lo divino mismo. Bien, pues terminamos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya sido de utilidad, que os haya permitido tener una visión del arte un poco más sacralizada en lo que hemos estado hablando. Os invitamos a comentar también por si tenéis alguna pregunta o alguna nota más que queráis poner a este programa. Y sin más, pues os deseo feliz semana y consciente semana y nos vemos en los próximos días. Hasta entonces, que vaya muy bien.